arriba porque si no, no me veo. Bueno, allá, ¿verdad? Sí. Allá. Muy bien. Entonces, como ya nos comentó la doctora, el motivo de esta clase es enterocolitis. Es enterocolitis necrosante. Entonces, la enterocolitis es una patología que vemos muy frecuentemente nosotros, ¿ok? Tanto es motivo de ingreso en el servicio de urgencias neonatales y ahorita de acuerdo a nuestra condición que tenemos en el área de quirófano, donde tenemos en promedio 10, 15 pacientes hospitalizados, también es motivo que veamos ahí pacientes con ese diagnóstico, ¿ok? Y en todas las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, vamos a observar muy frecuentemente esta patología. Es la patología gastrointestinal más frecuente, que más frecuentemente vemos, ¿ok? Entonces, veo por acá compañeros que les toca ver, ¿verdad, doctora Iribe? Estas situaciones, tanto en las primeras fases, en sospecha, confirmación, inclusive en sus complicaciones. Bueno, entonces vamos a empezar con la propia patología. La definición, vamos a tener que la enterocolitis es un síndrome de etiología multifactorial. Esta se va a caracterizar por edema, por inflamación, por ulceración y a veces o inclusive necrosis de la mucosa intestinal. Sobre todo va a abarcar o nos va a complicar la parte de ilion y de colon, produciéndose isquemia intestinal, infección bacteriana de la pared ulcerada. Esto va a ser previo a que nos lleve a la necrosis entonces. Entonces es una patología muy, muy, muy frecuente que nosotros pues llegamos a observar, ¿ok? Como decía hace un rato, es la patología gastrointestinal más frecuente de nuestro grupo de edad. Habitualmente, el momento de aparición es de los 3 a los 10 días. No obstante, no quiere decir que no pueda aparecer al primer día de vida, segundo día de vida, el 20. Nos mencionan algunos libros inclusive que puede aparecer en todo el periodo neonatal y inclusive hasta los 3 meses. ¿Ok? Entonces, esto no nada más es que allá después de los 10 días ya no la presente, claro que no. Y entre más pequeño es el niño, más riesgo tiene de presentar enterocolitis, como ya lo sabemos, ¿ok? Dice aquí, persiste como la principal causa de morbilidad e inclusive de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos neonatales, con una incidencia aproximadamente, varía de acuerdo a los artículos, a los autores que nos estén mencionando, de un 10% en los recién nacidos menores de 1,500, ¿ok? Y una mortalidad entre el 20 y el 30%. Sin embargo, si ustedes ya ven, todos estos son prematuros, todos estos tienen enterocolitis y de ellos aproximadamente un 90% van a ser prematuros. La mayoría son prematuros, no exime al niño de término, al prematuro tardío, ni mucho menos. Todos tienen riesgo, pero sobre todo los niños prematuros. Nos dice que la incidencia ha aumentado, como ya dijimos, debido a un mayor número de prematuros de bajo peso extremo y a la sobrevida de ellos, secundario a qué, a los equipos que actualmente tenemos, los medicamentos que van en mejora, el personal, todo ello, ¿no? Por supuesto, el equipamiento en general que actualmente tenemos, que va hacia la mejoría en relación a lo que pues teníamos en años previos, por supuesto. Entonces, cada vez nenes de menor peso estamos logrando la sobrevida de ellos paulatinamente. Obviamente no tenemos la sobrevida de primer mundo, pero pues de todas maneras nos está repercutiendo evidentemente. El 90% de los recién nacidos con enterocolitis son pretérmino, les decía hace un momento. Esto es todo, pretérmino es todo aquel abajo de 37 semanas, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 10%, del 7 al 10%, aquí marcan del 90 al 93, pero bueno, del 7 al 10% serán niños de término, niño que nació, entre comillas, aparentemente en condiciones bien, puede tener también riesgo y presentar esta patología. ¿No quiere trabajar esto? Ah, es que es para allá, ¿verdad? La incidencia varía entre los diferentes centros, de un mismo país a otro. En Estados Unidos nos mencionan del 1 al 8% en las admisiones de cuidados intensivos neonatales. En otros países, 1 a 2% en Japón, Austria, Grecia 10%, Hong Kong hasta 28%. Esto es muy variable realmente, pero todos padecemos del mismo mal, dicho de esta manera, ¿ok? Todos tenemos esta patología. En Estados Unidos, etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cada vez que leemos y buscamos en un libro, en un artículo, cada vez vemos más y más y más y más factores de riesgo asociados con.
Entonces, los debemos de considerar y tomar siempre en cuenta. Prematurez, por supuesto, la prematurez, ¿ok? Ya lo dijimos. El fenómeno de isquemia-reperfusión. Los niños con depresión neonatal, con hipoxia neonatal, con asfixia neonatal, con antecedente ya prenatal de que tienen una situación de hipoxemia, llámese retardo en crecimiento intrauterino, madres que consumen cocaína, que también nos llevan a niños de bajo peso, hipoxia, etcétera, a nivel intestinal. Toda esa hipoxia ahorita la vamos a traducir a nivel intestinal, sin embargo sabemos que también nos van a afectar otros órganos, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que es todo el fenómeno de hipoxia y reperfusión, y con ello la liberación de sustancias inflamatorias, como son interleucinas, factor de necrosis tumoral, leucotrienos, factor activador de plaquetas, etcétera. Todo ello nos lleva toda una cascada a un ciclo que nos está afectando a este nene, sobre todo prematuro, y lo está llevando en el caminito de la enterocolitis, ¿ok? Alimentación excesiva, lo hemos dicho infinidad de veces, sobre todo cuando el sustrato, el alimento lo damos de manera muy rápida. Este niño tiene ciertos antecedentes al nacimiento, al menos depresión neonatal, no se diga asfixia, ¿verdad? Pero bueno, al menos tuvo depresión neonatal. Entonces nosotros en algunas ocasiones caemos en el hecho de que, pues todo estuvo bien, no hubo problema, yo no lo reanimé, lo reanimó aquel y de seguro él pues no dio un buen habla y nació bien. O no sé, nos confiamos, ¿me doy a entender? Entonces, eso es inadecuado. Si yo veo en mi nota que mi compañero dio ciertos datos, esos los tengo que dar por hecho, no lo tengo que cuestionar y ser prudente si es que tengo estos antecedentes. De tal manera que la vía oral la tengo que... me voy a poner hacia atrás con el otro. La vía oral la tengo que ofrecer de acuerdo a las condiciones y antecedentes de mi paciente. Algunos los empezaré a 12.5 kilodía, 25 kilodía la vía oral, a capacidad gástrica, libre demanda, no lo sé. Pero cada uno tenemos que individualizar de acuerdo a sus condiciones sin ser muy agresivos en la cantidad del aporte que tenemos que estar dando. Ruptura prematura de membranas, pues ello, por supuesto, asociado con infecciones y demás, la colonización bacteriana, por supuesto, el uso de catéteres. Nosotros, pues inicialmente, de acuerdo a la condición del niño prematuro, CDR, en primera intención colocamos catéter arterial venoso, si es que lo requieres, el venoso, pues prácticamente en la mayoría de ellos inicialmente, y si no es que los dos. Entonces, la utilización de ellos y la manipulación de ellos nos va a llevar a cambio de flujo a nivel mesentérico y con ello hipoxia. Todo se traduce a hipoxia, y la hipoxia a los diferentes datos que nos llevan a ilio y con ello la inflamación de la mucosa intestinal. Poliglobulia, apneas, todo el trasfondo es exactamente el mismo. Es el mismo exactamente. La poliglobulia, entonces la sangre está muy concentrada, va a estar fluyendo a través de nuestros vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de mesenterio, pues más lentamente, eso nos lleva a hipoxia. ¿Ok? Va a haber disminución en el aporte de oxígeno a este nivel y por ello nos condiciona esta patología. Apneas también, periodos de apnea, va a haber hipoxia en determinados momentos y con ello enterocolitis. Bueno, entonces aquí patogenia, ya dijimos los factores predisponentes, pero hay un listado del tamaño del mundo y nos dicen los autores que es una enfermedad entonces, como ya sabemos, multifactorial. ¿Okay? Están influyendo todas las situaciones y muchas más, aparte de las que acabamos de mencionar. Este autor nos dice que ocurre por la coincidencia de los siguientes 3 eventos patológicos que ya también dijimos: isquemia intestinal y colonización bacteriana, por ejemplo. O sea, de estos 3, al menos 2 deben de estar presentes para llevarnos a el evento de enterocolitis, exceso de sustrato que ya acabamos de mencionar. Otros autores nos dicen que coincidan 2 de los siguientes 4, por eso lo pongo aquí en amarillito, porque es otro autor el que lo menciona, y la implica también el resto de en estos 3 eventos, porque por supuesto siempre va a haber la liberación de mediadores inflamatorios, ¿okay? Como parte de la patología de la enterocolitis. Entonces, 2 de estos 4 nos va a llevar a la presencia de esto. Acá nos dicen este esquema, entonces, hace alusión nuevamente a lo que acabamos de decir. Aquí tenemos a nuestro paciente prematuro, con mayor riesgo, con defensas bajas, inmunoglobulina baja, todo bajo en situación
a efecto inmunológico y defensas. Súmenle a este niño hipoxia por los diferentes factores que ya dijimos, el aporte enteral de manera a veces pues agresiva o en el momento no adecuado. Me precipité en darle vía oral en este niño que nació con datos de hipoxia, asfixia, no sé, de una situación así, y yo le di de manera temprana de comer y sobre todo volúmenes altos. Y ello junto con colonización bacteriana en este niño ya susceptible que tiene estos dos factores previamente, nos va a llevar a la liberación de los factores inflamatorios que ya comentamos. Prematurez entonces como factores e hipoxia que aumentan la presencia de enterocolitis. Bueno, como decíamos, alteración del sistema inmunológico, disminución de la inmunoglobulina A. La mucosa intestinal, por supuesto, del paciente prematuro la vamos a encontrar inmadura. Hay aumento de la permeabilidad de la mucosa ante los carbohidratos y bacterias. Entonces aquí se van juntando las bacterias, tenemos el sustrato, los carbohidratos, y se va generando en ese momento mayor cantidad de bacterias, se va liberando gas y ese gas nos va a estar disecando la mucosa, la subserosa, la va a estar disecando paulatinamente y llevándonos a un mayor grado de inflamación y con ello enterocolitis. Actividad disminuida tenemos en los pacientes de enzimas y de hormonas propias de la mucosa intestinal. Alteraciones en la autorregulación del flujo sanguíneo mesentérico, que ya hemos estado mencionando. Alteración del metabolismo del factor activador de plaquetas y de otros mediadores de la inflamación. Todos ellos se encuentran totalmente alterados, disparados, modificados y nos van a llevar a que el niño se siga inflamando y en consecuencia en algunos de ellos inclusive hasta perforando la mucosa intestinal. Las bacterias que nos van a estar ahí lastimando la pared intestinal. Ahí se encimó. Bueno, dice, esto ocurre generalmente, aunque ya dijimos que puede suceder en cualquier momento, entre el 3º y el 10º día, más frecuentemente nos dicen algunos autores, pero realmente no, el que tenga un día de vida y esté con distensión y patología y datos clínicos de enterocolitis no lo exime de que la tenga, ¿ok? Entonces dice, ocurre generalmente después de la primera semana de vida, cuando el intestino ha sido colonizado ya por bacterias, se está colonizando en todo momento. Del 90 al 97% de los pacientes con enterocolitis fueron alimentados previamente, del 90 al 97. Entonces, no todos se les otorgó alimento, ¿verdad?, de estos niños, y lo hemos visto, nunca le di de comer, pero este niño tiene enterocolitis. Entonces, no nos casemos con que a fuerza tiene que haber comido para que presente el cuadro clínico. Sí, la mayoría comió, sí es cierto, 90 al 97, pero el 10%, del 3 al 7% en promedio, de ellos no tuvieron aporte alguno en vía oral, sin embargo presentan esta patología. Pero obviamente se conjuntaron los otros factores que ya mencionamos, la hipoxia, isquemia, reperfusión obviamente, la prematurez y los demás factores que hemos estado mencionando. Dice, hasta la fecha no hay un microorganismo consistentemente aislado. Del total de los hemocultivos que tomamos en estos pacientes, no todos salen positivos, solamente el 30% llega a salir positivo. Sin embargo, ese niño sí tiene enterocolitis, eso es evidente. Entonces, el otro 70%, por lo que ustedes quieran, no salió positivo, pero de todas maneras ese niño tiene algún germen que le está condicionando esta patología. Son muy variables los gérmenes relacionados tenemos Klebsiella, E. coli, enterobacterias, pseudomonas, estafilococos, rotavirus, bueno, dentro de virus, rotavirus, coronavirus, pues, enterovirus, un sinfín de bacterias están aquí relacionadas, entonces todos ellos nos pueden llevar al desarrollo de la enfermedad. Dice acá nuevamente, la incapacidad de poder demostrar un microorganismo específico ha planteado la posibilidad de considerar el rol de las endotoxinas, por supuesto. O sea, no en todos aislamos, eso es definitivo. Entonces, ¿qué sucede? Puede estar pasando la situación que estamos mencionando. En la neumatosis intestinal, el gas en la pared se debería a la fermentación bacteriana, que ya dijimos. Entonces, el sustrato más las bacterias generan gas y van disecando las paredes, la pared intestinal, y con ello nos lleva a la neumatosis. Aquí tenemos un intestino, bueno, parte de un intestino que evidentemente ya tiene cambios de coloración, está hipóxico, está pues hasta necrótico si lo quieren ver así, que el
la luz no nos da bien, pero evidentemente ya tiene zonas de necrosis, seguramente de perforación, etcétera. Entonces no luce rosita como es lo que habitualmente esperamos si observan los compañeros quirúrgicos, no se encuentra de esta manera. El intestino inmaduro no logra mantener la oxigenación, le cuesta trabajo, por supuesto, mantenerla, y si le sumamos el resto de situaciones adicionales, que algunas de ellas las podemos generar nosotros, entonces nos va a llevar a que no tengamos una oxigenación intestinal adecuada. Frente a los cambios de flujo mesentérico, este niño está con cambios con hipotensión, está con eventos de choque, entonces está fluctuando la cantidad de oxígeno que llega a intestino, producidos por hipotensión, el reflejo de inmersión, hay vasoconstricción, hay redistribución de flujo, entonces estamos cambiando, modificándonos de un lado a otro, desde vasodilatación, vasoconstricción, y todo ello va en deterioro de la evolución clínica de nuestro paciente, y está siendo cada vez más lesionado el intestino. Acá tenemos entonces nuevamente es lo mismo, insistimos en lo mismo, tenemos alimentación, tenemos hipoxia, tenemos la presencia de bacterias, todo ello, el aporte en algunos de ellos, como tenemos aquí, y el desarrollo de los diferentes factores mediadores de la inflamación, factor de necrosis tumoral, factor activador de plaquetas, tromboxanos, leucotrienos, la necrosis tumoral nuevamente, etcétera. Todo ello nos está lesionando, inflamando y en algunos hasta perforando el intestino de nuestros bebecitos. Bueno, alimentación enteral. Aquí vemos algo decente, ¿verdad? Ay, ¿no? Retomamos lo mismo, ya como que se ve un poquito más claro que la otra. Alimentación enteral, mala absorción de carbohidratos, aumenta en la extracción de oxígeno por el intestino, el sustrato para la proliferación bacteriana, fermentación, inflamación y necrosis, injuria, lesión, producción de radicales, etcétera, enterocolitis y más enterocolitis. Cuadro clínico. Bueno, el cuadro clínico va a ser variable de acuerdo al estadio en el que nos encontremos, ¿ok? Entonces el grado de la sintomatología que nos va a dar es de acuerdo a qué tan complicado y qué tan lastimado se encuentra el intestino. Aquí vemos evidentemente a un niño con una distensión abdominal, que es de los datos que más frecuentemente vamos a estar observando y nos va a hacer de los focos rojos, iniciales, y es el que más frecuentemente se presenta parte de ello, junto con los siguientes que vamos a poder ver. ¿Dónde la dejé? Perdón. Bueno, quisiera saltarme mejor primero a esta. Los datos que vamos a ver, o sea, en general los quiero retomar de esta manera para posteriormente irnos a estadios. Distensión abdominal, como veíamos en la imagen del nene que acabamos de presentar, es lo que más frecuentemente podemos observar junto con el residuo y el vómito. Y es de lo más evidente estas primeras tres, del 70 al 98% de los pacientes. No esperemos a que tengas esta panzota que acabamos de observar para que digamos distensión abdominal, no, en un grado menor, y paulatinamente vamos a observar esta distensión abdominal, por supuesto, ilio, dibujo de asa, etcétera. La presencia de residuo gástrico en 70% de los pacientes lo vamos a observar. Vómito, no toleran la vía oral. Eso es lo que nos va a estar gritando en un primer momento nuestros pacientes. No tolero, me estoy distendiendo, hazme caso. ¿Ok? Y lo que ya dijimos, la presencia de sangre macroscópica tal vez, sangre oculta, que unos ya lo cuestionan y hay sangre oculta o no, etcétera. La presencia de evacuaciones diarreicas, o lo contrario, casi no evacúa a nuestro niño, son muy escasas y se sigue distendiendo el paciente. Podemos encontrar, saltémonos a los sistémicos, por supuesto distermias, apnea, letargias, bradicardia, choque, coagulación, perfusión, ascitis, eritema en la pared. Conforme más se va deteriorando nuestro paciente, va incrementando la patología propiamente dicha, más florido va a ser nuestro cuadro clínico, más deteriorado va a estar el paciente, más complicaciones vamos a tener, por supuesto. Bueno, entonces aquí hay un sinfín de clasificaciones, la clasificación de Bell, etcétera. Todas estas clasificaciones nos van llevando de la mano al grado de compromiso que tiene nuestro paciente y de afectación que tiene nuestro paciente. No todos desde un primer momento es un paciente quirúrgico, ya tienes enterocolitis, ya eres quirúrgico. No, afortunadamente el menor
En la menor proporción de los pacientes llega a la fase 3, que ya son de complicaciones, y la mayoría se quedan en las fases iniciales. Tenemos entonces que saber la patología, conocer la patología, saberla identificar en un primer momento para que podamos iniciar manejo y solicitar el apoyo de los compañeros quirúrgicos, cirugía pediátrica. Entonces, en los primeros estadios 1A y 1B vamos a tener inestabilidad de temperatura, apnea, algo de residuos en la alimentación. Radiológicamente, en un primer momento, a lo mejor nuestra radiografía la vemos y no tiene ninguna alteración, pero en otras ya vamos a empezar, a lo mejor tiene datos de hilio y un poquito de distensión, pero no vamos a tener algo tan evidente. Sin embargo, ya tenemos sospecha y desde aquí tenemos que actuar y ser cuidadosos y no esperar a que nos llegue a la 3 para voltear a hacerle caso a ese niño. La B, bueno, se van incrementando por supuesto los síntomas conforme vamos incrementando en el estadio. Todo lo que es el estadio 1 es el de sospecha, ¿ok? Entonces todavía no la confirmamos, pero ya lo estamos contemplando por sospecha. Ya se agrega aparte de ello bradicardia, letargia, distensión abdominal, vómito, sangre en las evacuaciones que ya podemos observar. Radiológicamente en el 1B podemos ver una radiografía de características normales o solo una leve distensión. En el estadio 2 ya es el estadio de confirmación, el cuadro clínico ya es más florido, clínicamente ya el niño tiene otros datos aparte de los que comentamos, como son el mayor distensión abdominal, evidentemente. Vamos a tener los datos clínicos sistémicos previos, salida de sangre color rojo brillante, correcto, los ruidos intestinales los encontramos disminuidos, a veces abolidos y cada vez más florido y complicado el cuadro clínico de ellos. Radiológicamente ya vamos a encontrar datos que nos hablan, ya tenemos esta dilatación de asas intestinales e inclusive aquí ya es donde encontramos la neumatosis intestinal por la migración de gas y disección de gas en la mucosa, en la submucosa y la serosa. Entonces eso es lo que nos va a llevar a este estadio y así nos vamos complicando paulatinamente. En el 2B el niño ya tiene más datos, acidosis metabólica, hiponatremia, alteraciones, leucopenia, leucocitosis, plaquetopenia, etcétera, sobre todo acidosis metabólica, mayor descompensación hemodinámica del niño y radiológicamente observamos la presencia de gas en vena porta. Entonces se nos sigue complicando nuestro niño, que ahí estamos viendo súper dilatado, inflamado o con distensión abdominal evidente. En la avanzada, en el estadio 3 es a lo que no deben de llegar nuestros pacientes. Si los identificamos desde el 1 qué es lo que tiene que suceder o inclusive evitar que lleguen a enterocolitis, pero bueno, si ya lo tienen y lo identificamos desde el primer estadio, no tienen por qué llegar a estos estadios, ¿ok? Tenemos que tomar tratamiento de las pautas que nos corresponden, no obstante, pese a ello, llegan a complicarse y llegar al estadio 3 nuestros pacientes. Ya lo tenemos seguramente intubado, el niño está hipotenso, bradicárdico, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, todo esto está más complicado. Un niño, imagínenselo, de 1 kilo, kilo y medio, 700 gramos, no sé, de acuerdo al niño de 3 kilos, también los de término, recuerden, lo pueden presentar, etcétera. Ya lo tenemos con mayor ascitis, cambios de coloración en el abdomen, esto ya es avanzado. Obviamente aquí ya tenemos el apoyo de los compañeros quirúrgicos desde confirmación, ya nos están apoyando y orientando, diciendo que es lo que sigue en función del manejo y ellos deciden en qué momento amerita tratamiento quirúrgico. 3B, grave y de perforación. Aquí pues evidentemente ya el paciente ya está perforado, entonces ya tiene datos de neumoperitoneo, otras situaciones, totalmente quirúrgico, el tratamiento que le corresponde. Esta ya la vimos. Bueno, pues acá vemos distensión de asas intestinales, evidentemente. Hay un sinfín de radiografías que podemos obtener y ver que la distribución de aire evidentemente no es el normal. Tenemos dilatadas las asas intestinales. Y esto, conforme se sigue lesionando el intestino, van incrementando las características. Neumatosis quística nos menciona, neumatosis lineal, ya son más delimitados, ya más francos, ya más edematizado el intestino. Neumatosis porta, lo decíamos en el estadio 2B, que ya tenemos la disección y la presencia de aire a nivel porta, aquí lo alcanzamos a ver.
Aquí esto es aire, es neumatosis porta, y esta es la misma, más que hace como que un foco. Entonces, ese es el estadio 2B, aunado al resto de cuadro clínico que ya dijimos. Quién sabe qué maldades hace esto y yo que no sé. Bueno, aquí tenemos el estadio 3, por supuesto, el 3B, ya tenemos un niño con neumoperitoneo, ya está perforado. Aquí vemos aire subdiafragmático, ya vemos aire totalmente, este niño está perforado. Pedimos nuestras proyecciones y desde antes y sobre todo en este momento nuestra interconsulta y valoración por los quirúrgicos y la realización del procedimiento. Entonces, todo esto es neumoperitoneo, que no deberíamos de llegar a él. Entonces, si nosotros damos el tratamiento adecuado, si en un primer momento vemos los factores de riesgo y los vamos librando, nos vamos haciendo a un lado de ellos, de lo que podamos, vamos a evitar, la idea es eso, prevención, que no lleguemos a esta patología, por supuesto. Entonces, sí se puede realizar, claro que sí, seamos prudentes, seamos cuidadosos en nuestros tratamientos. Y si ya la tenemos desencadenada la patología, pues nos corresponde darle tratamiento, nos sugieren el ayuno, esto los autores, algunos dicen 3 días, lo mencionan por estadios, pero también depende de las características clínicas del paciente. Yo tengo un niño en 1A, le dimos 3 días de ayuno. Radiológicamente, clínicamente todavía lo consideramos sí 1A, pero todavía radiológicamente no es conveniente inicio de la vía oral. Entonces hay unos que se van a más días, esto es variable, le repito, de acuerdo a lo que nos presentan los autores. Por supuesto, las medidas descompresivas con sonda orogástrica de derivación, el uso de antibióticos. En el 1B, que ya mencionamos, el tratamiento es igual, el ayuno lo prolongan ellos 7, 10 días, 14 días, esto es variable de acuerdo a donde estemos leyendo. En el 2A, igual, más la asistencia ventilatoria, en este momento ya es diagnóstico confirmatorio y de acuerdo a la condición clínica del paciente, veremos si requiere asistencia ventilatoria más el resto del tratamiento que estamos manejando. Ya podrá implicar desequilibrio ácido-base, realizaremos gasometrías y continuaremos con el ayuno, que sugieren obviamente por más tiempo. ¿No quiere? Y yo que no. 2B igual, ya tendremos posiblemente la necesidad de la utilización de medicamentos como drogas inotrópicas, hemoderivados, si tenemos alteraciones de los factores de la coagulación, ya será algo específico de acuerdo a las condiciones tales cuales de cada uno de nuestros pacientes, soporte hemodinámico. En el 3A, todo ello que acabamos de mencionar implicará inclusive la realización de paracentesis, ya de acuerdo obviamente al criterio y a de los compañeros quirúrgicos. Y el 2B pues ya implica la laparotomía, por supuesto exploradora, la utilización de otro tipo de antibióticos, etcétera. Todo de acuerdo a lo que requiera nuestro paciente y a la condición clínica que tengamos con relación a ello.